Bienvenidos a su programa Trinchera Opinión a través de nuestro canal en YouTube y en Radio Online Raíces desde la ciudad de Penonomé, capital de la provincia de Coclé, en todo el centro de la República de Panamá, hoy 3 de agosto del 2025. Gracias amigos por asistir a nuestro programa audiovisual que realizamos a fin de ir contribuyendo en algo y educando en materia de cuestiones políticas y derechos y deberes ciudadanos importantes para poder construir un verdadero Estado y a la vez para comprender mejor todo lo relacionado a los deberes y derechos que tiene un ciudadano en un Estado democrático. Te invitamos pues y te agradecemos te suscribas a nuestro canal por ello y con ello nos ayudarás a poder ir produciendo mejores programas, como también te solicitamos de darle un clic a la campanita que aparece a la derecha de tu equipo y así mantenernos en contacto y comunicado. Iniciamos con comentarios de algunas de las noticias más relevantes tanto de Panamá como del mundo. Nos parece halagador, estimados amigos que están presenciando o escuchando nuestro programa Trinchera Opinión aquí a través de YouTube, la distinción que le ha dado el presidente Trump al panameño Mariano Rivera, el jugador de los Yankees de Nueva York, con un performance, como ya todos lo conocemos, envidiable en lo que fue su paso por las grandes ligas. Y lo nombra como miembro también del Comité de Asuntos Culturales, Deportivos y de Salud de ese gran país del norte, junto a una playa de jugadores de las diferentes ramas del deporte y otras personalidades del mundo cultural de ese país. Creo que una gran satisfacción fue tener un ciudadano, aunque como me comentaban en el día de hoy, Mariano Rivera se nacionalizó norteamericano. Por otro lado, amigos, se le está enfriando a los dirigentes del Brasil el desenfreno que han tenido en los últimos años y la mala dirección que le han dado a ese Estado brasilero desde el 2022. En estos momentos, principalmente la peripecia que está atravesando el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alexander de Moraes, que con sus atorrancias y acciones, algunas de carácter delictivas y demás, tiene a todo un país postrado y al borde de una situación de caos o caótica. El gobierno actual de los Estados Unidos ha tomado contra él y otros dirigentes del equipo del señor Lula da Silva medidas enérgicas que perjudican tanto la vida económica, política y social de ese gigante país del sur del continente, que para muchos debía ser ejemplo para los demás países de aquí de América, pero ha caído en manos pareciera equivocadas y para ello los Estados Unidos le aplican la ley denominada Magnitsky, la cual se le aplicó o fue aplicada anteriormente, ya ha sido usada en varias ocasiones, pero la primera vez a políticos y dirigentes de la Unión Soviética. No sé si acuerdan eso en décadas pasadas. Ante el grado, pues, o que tuvo el periodista, un gran político también de la Unión Soviética, Sergei Magnitsky, al delatar los abusos en la URSS, y creo que esto lo llevó
precisamente a que las autoridades de ese tiempo del Kremlin tomaran contra él una serie de medidas, inclusive de severos castigos, y creo pues que por eso en los Estados Unidos se crea una ley federal que tiene un brazo largo que puede alcanzar a cualquiera de todos estos extravagantes hombres y mujeres que quieren atentar contra la vida de seres humanos por el único hecho de no estar de acuerdo con sus tropisondas y sus tropelías en contra de todo un pueblo. El nombre de la ley Magnitsky se debe pues al periodista Sergio Magnitsky, quien había denunciado, como dije, gravísimos casos de corrupción en la Unión Soviética, y estuvo detenido por más de un año en una prisión de alta seguridad donde falleció debido a los golpes, a las golpizas que recibió y todo el maltrato que se le dio en prisión a este periodista, y detenido, como dije, pues, por más de un año. Y esta ley fue aprobada en el 1912 en el gobierno del señor en Estados Unidos de Barack Obama, aplicada, como dije, a funcionarios, en este caso rusos o de la Unión Soviética principalmente, aunque ya no era Unión Soviética, ya era Rusia. Acuérdense que ya la URSS había caído en el 2001. Primero el muro de primero la Unión Soviética en el 89 y después el muro de Berlín, que están por ahí pues, en fechas cercanas. Pero creo pues que el mundo entero se compadeció por el maltrato que se le dio a este periodista, símbolo pues de buscar en ese país que por 70 y tantos años no lo tuvo, la libertad y la democracia. Después de un año, la ley también se le aplicó, según nos dice la geopolítica, a varios otros políticos en el mundo. ¿Y esta ley en qué consiste? Estimados amigos que me escuchan, porque nos ven por este video y a través también de radio online Raíces desde la ciudad de Penonomé, consiste en que autoriza a los Estados Unidos, porque es una ley federal, para que se le aplique a todos los violadores de derechos humanos, como también a los derechos que tiene todo hombre y toda mujer a la vida. Y con ello, congelar, tiene también un alcance que con esta ley se pueden congelar los activos, o sea, el pecunio de dichos malhechores, violadores de derechos humanos, de la libertad, de la vida y de la libertad, que son los derechos humanos que Estados Unidos persigue en esta figura. No es eso de que si no hay agua, no, los verdaderos derechos humanos, la vida, la libertad. Y prohíbe también la entrada de salida pues a los Estados Unidos. Esta ley también, amigos, ha sido aplicada en el Reino Unido en varias ocasiones y la utiliza principalmente contra los violadores de la libertad y de la vida. Ya son varios funcionarios extranjeros que se les ha aplicado esta ley: asesinos, torturadores, violadores de la libertad, como dije, y otros actos llevados a cabo
por funcionarios de algunos gobiernos dictatoriales que no escapan. En el mundo hay varios todavía existentes de esa talla, de esa laya, que todos los hombres libres del mundo no podemos admitir de ninguna manera. Aunque se diga hoy que quiénes son los Estados Unidos para decidir quién es quién. Bueno, no es que son los Estados Unidos, es que el Consorcio de Naciones Libres siempre piensa en que todos los países deben ser libres y debe haber un respeto por la vida, que estos señores la irrespetan. Esa es la figura que se le está aplicando hoy en día al señor Alexander de Moraes en el Brasil, precisamente porque ha sido un violador consecuente de los derechos que tiene el ciudadano de la libertad y de la vida, inventando, como es el caso que le ha inventado al señor Jair Bolsonaro, que provocó un golpe de Estado el día 8 de enero en la ciudad de Brasilia, lo cual las pruebas han dicho al canto que no existe ningún tal acto, que fue el mismo gobierno petista que está en el gobierno que actuó para culpar al señor porque no tenían los votos y el pueblo estaba reclamando contar los votos, hacer una auditoría formal, y ellos se negaban a hacerla porque sabían que no habían ganado dicha elección. Pero bueno, entre los que se pueden mencionar como también que han recibido la aplicación de esta ley federal de los Estados Unidos está Fidel Moreno, exalcalde de Managua, Francisco Chico López, tesorero del Partido Sandinista también de Nicaragua, Francisco Díaz, jefe de la policía de Nicaragua, varios implicados en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, y la ley también, donde Estados Unidos sustenta sus acciones en Cuba. Es decir, esta ley es la que se le aplica al gobierno cubano precisamente por ser un violador constante de los derechos a la libertad y los derechos a la vida en la isla de Cuba. Por eso también se le aplica, es decir, que es una ley que dicen mucho que no tiene sentido porque ¿cómo va a estar? Bueno, ya están sintiendo los fragores de dicha ley estos dirigentes en Brasil, según lo veo todos los días en las noticias que emanan de ese país, y además lo que aconteció ayer en la enorme marcha en distintas ciudades de ese país que se manifestaron en contra de Lula y en contra de Alexander Guimaraes. Quiere decir que más claro no canta el gallo. Es decir, Estados Unidos rompe de tajo cualquier relación con ese país, le pone restricciones a su comercio, le pone restricciones a la entrada de ese país de una serie de ciudadanos, lo cual estrecha grandemente, es decir, casi que estrangula a ese país en todas sus labores normales que debe tener toda nación libre del mundo. Además, Brasil exporta fuertemente a los Estados Unidos, pero con un impuesto del 50%, no sé dónde va a estar la cosa. Pero bueno, creo pues que todo lo que tiene esta ley Magnitsky es tratar de combatir a nivel mundial los abusos de dirigentes de naciones que ya sabemos pues que se extralimitan en eso para no perder el poder, porque parece que ellos nacieron ahí, el señor de Moraes y Lula y todo ese combo comunista parece que nació en Brasil. Pero bueno, ya esto es aplicado, Estados Unidos lo está aplicando con bastante fragor, está viéndose ya resultados. Es una ley, como dije, federal de Estados Unidos, hecha en el 2012 para volver a repetir. Esta ley deroga la enmienda Jackson-Vanik
y crea pues con mucho más peso y con más significado lo que es esta ley Magnitsky. Todo es contra los abusos humanos mediante sanciones selectivas. Es decir, en pocas palabras, esta ley Magnitsky no se le está aplicando al pueblo brasileño, entendamos bien, a funcionarios del actual gobierno del pueblo brasileño, como en Cuba también, a sus dirigentes y en otros países, en Nicaragua y bueno, en los lugares donde se ha aplicado. En Hong Kong se le aplicó a una dirigente del gobierno de Hong Kong, y esto hace pues que si tienen dinero, para explicar un poquito mejor, fuera de su país, quedan congelados inmediatamente por una orden emitida en Washington. Muchos dirán, pero qué atrevimiento de que esto Washington piense que puede mandar fuera de su frontera. Pero no es mandar, amigo. Aquí puede haber una solicitud de ciudadanos de esos países para que Estados Unidos actúe. Pues ¿quién va a actuar? Si todo el mundo tiene rabo de paja, nadie puede actuar. Entonces, están actuando. Al que no le gusta esa ley, bueno, que ya se vaya de este mundo, será para Marte, para Júpiter, a vivir, pero esta ley está funcionando. Por lo tanto, en estos momentos el presidente del Supremo Tribunal Superior de Brasil, que a la vez es presidente del del Supremo Tribunal Electoral, imagínense usted, el hombre que escruta los votos es el mismo que es presidente de la Corte. Oye, ¿cómo es eso? Este problema lo que le está quitando a todo Brasil una gran credibilidad y a su gobierno socialista, que tiene, como vuelvo y repito, sumido a Brasil en un gran desconcierto. Amanecerá y veremos, y lo de los aranceles sigue en su curso, afectando desde luego la economía de ese país. Y en lo nacional, el super presupuesto billonario. Bueno, hace una semana casi, nos despertamos conociendo pues que el Ejecutivo de este país había decidido, después de varias ejercicios económicos, llegar a la conclusión que Panamá podía contar con un presupuesto de 34.000 millones de balboas. Creo que junto al presupuesto de Salvador, de Costa Rica y todavía queda para palanquear el presupuesto de Honduras. Bueno, mayor presupuesto en toda Centroamérica y el mayor presupuesto que ha tenido la República de Panamá. Y todos pensamos que un presupuesto de esa magnitud en un país de escasos 4 millones de habitantes, que verán, sobra dinero, partirle dividan 34 entre 4, a cómo saldríamos si repartieran el dinero a cada ciudadano. Según vimos pues, en el desglose, que es algo triste, y hay que verlo pues, pero hay que encarar esta situación, 8.000 millones de balboas, si es que escuchamos mal, para cubrir el servicio de la deuda pública. Imagínense ustedes, amigos, Panamá debiendo casi 55.000 millones de dólares. Eso es un escándalo aquí y en cualquier parte del mundo. Y todavía hay ciudadanos que creen en esos partidos que nos han hecho semejante daño. Y creen porque dicen que son los más grandes del mundo. Entonces, estos ciudadanos, al cual respetamos, tienen que poner, diríamos, su cerebro en orden, ver bien, con claridad, porque mucha gente lo hace es por emoción, no porque verdaderamente cree en la ideología de esos partidos, ni en la filosofía, no ideología, en la filosofía de esos partidos. Pero bueno, nos han hecho un daño terrible, el panameñismo, el PRD principalmente, Molirena, y todos los que se han agrupado
a ver cómo le queda algo de la red pública. Pero hay que decir las cosas tal cual como son. Estamos endeudados hasta la coronita, eso no tiene nombre, ya. Tenemos que aceptarlo, bueno. Por eso que yo siempre he dicho que el gran malestar del pueblo panameño no es tanto que si hay minas, que si hay esto, que la ley del seguro social, que si la otra ley, que si los puertos, que si un MUD con los Estados Unidos, es decir, que si la soberanía. Aquí lo que tiene bien molesto al ciudadano panameño es esto, que se hizo tanto dinero aquí en Panamá para pagar planillas, para pagar el subsidio, para parte, y la otra parte, esa es la parte que a mi modo de ver, y yo sé que muchos que me están escuchando así lo analizan, están viendo la situación. Por otro lado, nos hemos llenado, o ellos llenaron el país de leyes que se llaman leyes condescendientes. ¿Qué quiere decir leyes condescendientes? Que van de forma politiquera a hacer leyes que tratan de captar ese voto que se enamora de lo que le dan de momento, pensando en el hoy, porque son de la cultura woke, principalmente los más jóvenes, y no piensan en el futuro. Y ahí es donde vienen estos problemas, votando por gente que les dio una migaja hoy, pero ellos tenían el camino libre, como ya se ha dicho, hasta la saciedad aquí en este país, para hacer lo que mejor le venía en gana. Y ahí tenemos ahora una deuda que para un país de 4 millones de habitantes pesa mucho y es muy grande. Pero bueno, lo que digo en estas leyes condescendientes es crear, aumentar salarios anualmente o bianualmente en algunos casos para todos los funcionarios que laboran en el Estado por parejo, sin ver quién verdad se lo merece y quién no merece pero ni un real. Primero, que no tiene la capacidad para el cargo que desempeña, y segundo, que más que todo son unas botellas, como se dice por ahí, frasquitos, frascones, garrafones, galones, bueno, lo que sea. Pero esta deuda que tenemos, que muchos dicen que es impagable, pero ahí vemos pues el esfuerzo que está haciendo el actual gobierno para ver cómo hace unos mejores tratos para darle tratamiento, diríamos, darle la medicina que requiere esta deuda enorme. ¿Por qué? Porque prácticamente el presupuesto de 2, 3 decenios atrás era prácticamente para pagar planilla y poco para inversión. Y cuando se hacían inversiones eran con plata prestada. O sea, pedíamos crédito para ello. Yo recuerdo con el gobierno del presidente Endara, no sé si se acuerdan el ensanche que hubo de la carretera panamericana, el tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján, que fue una cosita que comenzó el presidente Endara, pero fue con recursos propios del Estado, no se pidió un real. Y si quieren, ahí están los anales en Contraloría, para que sepan que en ese periodo el endeudamiento fue bien pobre. No digo que no hubo, pero no como la exageración que hemos tenido en las últimas gestiones presidenciales. Manejar un presupuesto de forma sin control y sin una verdadera medición, como dicen los economistas, y de quién se le debe dar y a quién no. En el caso de los aumentos laborales, el aumento de los maestros, el aumento de los profesores y maestros del sector salud y de otros sectores, turismo, agricultura. Bueno, yo creo que los que menos reciben aumentos son los del Ministerio de Obras Públicas, creo yo. No sé si también están por ahí. Pero hay algunos ministerios que han sido, como decimos en buen panameño, negreados en esta repartición de aumentos anuales y bianuales, de aumentos porque tenían que aumentarnos, porque la ley, y todos recitan la ley de
¿cómo se llama? Que son conquistas, dicen, para aumentar y aumentar sin importarle que esto sale del bolsillo de cada uno de nosotros que pagamos impuestos. Lo que tenemos en el Estado desde hace muchos años es activismo, señor. La gente anda de aquí, de allá, un papel de una mesa, un papel para la otra, habla aquí, viaja acá, una gira aquí, una gira allá, o una operación, un operativo aquí. Eso es activismo. Pero, ¿qué tiene en verdad de concreto? ¿Qué ayuda a la, no digo, sino a la creación de un Estado de Derecho, un Estado verdaderamente que solucione el problema? Nada, ninguno. Y esa es la verdad. Los que anhelan esto son aquellos individuos que no saben lo que es un Estado, ni quieren saberlo tampoco. ¿Para qué? Si les va bien en la fiesta, ¿para qué van a querer que vengan a entorpecérsela? No, seguir la fiesta. En cada oficina pública un conjunto típico, hasta 2. Eso, como para qué. Y todo eso, prendas, polleras, todo lo paga el Estado. Conozco oficinas, gente que va ataviada de la pollera porque se la dieron. ¿Y esto qué? ¿Esto qué, hombre? Esa es la figura que hemos venido diciendo, y muchos partidos nuevos también vienen repitiendo, del despilfarro que tiene este país, que, como se dice, es un país rico, pero tiene a la gente pobre. Algo incongruente, algo que no tiene sentido alguno, de ninguna manera. Todas estas medidas son esas medidas copiadas de la socialdemocracia para que el empleado se sienta bien, para que sea un buen, ¿cómo se llama?, cliente. Esta es parte del clientelismo. Tenemos tantos clientes. Entonces, ahí es donde está, como decía un miembro de un partido político: no, hombre, si tenemos inscritos 300.000 acá, 400.000 acá, 200.000 ahí, ¿quién nos va a ganar? Entonces, la matemática de un tal Maco, bueno, la matemática no de Baldor, ni el álgebra de Baldor, la de Maco, la que sumaba la cantidad de inscritos, no sé si recuerdan, y ahora pues están los problemas. Si se hiciera una verdadera evaluación, estamos seguros que más del 50% del funcionariado público, y se le hace un pequeño examen de donde estaba operando, no sube la loma. Es decir, sean profesionales o técnicos o lo que sea, no suben la loma. Y yo diría, pues, no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa, sino más bien los que lo graduaron. Ya ese es un tema que hemos tocado, pero esa es la gran realidad. ¿Pasará en la Asamblea Nacional este presupuesto? La pregunta que nos hacemos. También que la Asamblea mantiene un presupuesto fuera de todo control, muy criticado por la población, por la ciudadanía, en la cual, ¿qué hace la Asamblea con tanto dinero? Si ellos ahí, con un pequeño espacio, su laptop, pues, o su computadora, o lo que sea, y ahora tener acceso, ¿para qué tanto asesor? Si usted con la computadora, usted se asesora mejor que cualquiera que le venga a decir tonteras. Entonces yo no entiendo. Y tener 5 y 6 oficinas en la Asamblea Nacional y desde ahí manejar sus campañas políticas para la reelección. ¿Eso qué, hombre? Entonces, eso es lo que tiene al pueblo panameño. A mí esa es mi impresión, en la calle. Y estará en la calle mientras esto no se corrija. Si este golpe que hoy, lunes, se va a decidir en la Comisión de Presupuestos, de Credenciales y creo que de Gobierno, a través del voto y no a través de acuerdos dentro de los diputados, creo que aquí o ganamos o perdemos. Aquí estamos chingueándonos, como se dice en buen panameño, la suerte de este país. Creo pues, y vuelvo y repito, ¿por qué el pueblo está en la calle? Por eso, porque ya nadie aguanta eso, la robadera, por un lado dicen uno, es decir, el gasto público innecesario. Por aquí yo paso
en la Contraloría Nacional y conté en estos días, creo que 20 y tantos vehículos. ¿Qué hace la Contraloría? A no ser que sean, pues no, pero todos son carros nuevos la mayoría. ¿Qué hace la Contraloría Provincial con 26, creo, que conté vehículos? ¿O estarán todos dañados? No sé. Pero usted va a otra oficina, cantidad en estos días en el Ministerio Público, allá en el tribunal, conté creo que fueron también 18, 20 vehículos. Cuando yo no creo que el tribunal, ¿será que es un vehículo para cada funcionario? Y si vamos a la Caja del Seguro Social, Dios mío, y si vamos a otros ministerios, enormes cantidades. Antes había una limitación en la compra de vehículos, parece que esa tendencia se perdió. Lo que queremos pues es que estos presupuestos, a no ser que ahora, a pesar de que sea un presupuesto enorme de 34.000 millones de balboas, el actual gobierno los administre gota a gota y los sepa administrar. Esa es la única, diríamos, que tenemos si se logra que esto sea así. Pero si no, yo creo que llegaremos a 100.000 millones y vendrán los acreedores a llevarse el país. Ojalá el Ejecutivo tome las medidas que la Constitución y la ley les otorga, aunque sabemos que existe un blindaje legal para que sigan los abusos. Como lo dijimos en la Asamblea, nadie puede votar a nadie, porque están blindados en carreras y vueltas a las carreras. Como dijo un presidente aquí, la única carrera que él conocía era la del hipódromo. Bueno, aquí estamos llenos de carreras. Carreras para aquí, carreras para allá. Pero son los abusos politiqueros que hemos venido teniendo a través de los años. Y ya varios gobiernos han pasado por alto este tema precisamente porque no van a empantanarse en ver cómo corrigen este entuerto, es la verdad, y que es una materia de discusión a nivel nacional, sí, porque el dinero no es de los que están gobernando, menos de los partidos políticos, que ya sabemos el daño terrible que le han hecho a este país. Y otra noticia, que quisiéramos darle una ligera opinión, es respecto a las declaraciones que ha hecho este señor prófugo de la justicia panameña, Saúl Méndez, desde Venezuela. Tuvimos acceso a un meme que pensamos que sea verdadero, porque ahora todo lo que sale en las redes sociales hay que ponerlo entre comillas, porque no se sabe si son ciertos o no, pero pareciera que sí es cierto lo que salió en estos días pues en las redes sociales, donde con una sarta de mentiras el señor Méndez quiere que el pueblo panameño le acepte sus tropelías al mando de ese sindicato ideológico político que ya todos sabemos cuál es su tendencia, y con otros de su misma ideología manejaron por muchos años, décadas, este sindicato, y habla de logros, de conquistas, de cómo vas a tener logros y conquistas cuando te has puesto en una forma soberbia, trancando calles, trancando carreteras, haciendo desastres, y siempre hay el que usted menos cree, lo que nos llenaron de temor, de miedo a sus atorrancias. Pero él no dice por ninguna parte que quien lo delató a él desde el año 22 fueron sus propios compañeros del sindicato. Casi 200 empleados del Suntra, de una empresa, se quejaron ante la dirigencia del Suntra por el no pago que se les adeudaba a los derechos que sindicalmente y laboralmente ellos tenían derecho. Y ahora el amigo Méndez quiere pasarse como un perseguido político. Pues si el gobierno no lo está persiguiendo, señor, él está huyendo por la forma o la figura que actuó junto con otros, como ellos se llaman, compañeros. Compañeros por aquí, compañeros por acá. Y los compañeritos pío pío ahora andan todos huyendo, todos con miedo. Y ahora pues, porque él quiere que el pueblo panameño le crea su mentira, es lo que yo quiero comentar en el día de hoy.
el socialismo mundial, hoy muy opaco, opaquísimo mismo, por sus hechos y cosas, quiere defender sin fundamento alguno, porque todos han venido a ayudarlo, dice, apoyarlo, pero ¿quién va a apoyar a la delincuencia? Le pregunto yo a estos grandes señores que han venido de que a defensa del sindicalismo que está en peligro. Ya se ha dicho a la saciedad, los sindicatos seguirán, la ley, el gobierno respetará la ley del sindicalismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Yo espero y confío que todas estas cosas se vayan disipando, vayan cogiendo su lugar, y todos estos señorones que han venido acá, a no ser que sepan que aquí el gobierno no ha perseguido a nadie. Ellos han sido acusados por sus propios miembros de dicho sindicato. Los insultos proferidos por este señor, sus arengas a través de las redes al presidente de la República, al señor José Raúl Molino y al gobierno actual, denotan y lo desnudan de sus intenciones casi similares a los de dirigentes comunistas en otras partes del mundo, que siempre quieren achacarle sus males y sus idioteces y sus imbecilidades, perdonen la palabra, a otros, y no decir que ellos solo están engañando al pueblo. Y mentiras sobre mentiras que tratan de que el pueblo las consuma. Creo y pienso que es así. El pueblo panameño ha madurado bastante, mucho, en esos aspectos. Y sabemos muy bien, usted le pregunta a un santeño, un chiricano, un coclesano, un darienito, un colonense, si cree que el socialismo es lo que debe bogar aquí en Panamá, y le van a decir que no. Y cuidado, lo insultan a usted también por estar pensando en esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de buscar el señor Méndez en apoyos extranjeros o foráneos a venirnos aquí a perder el tiempo con idioteces? Yo creo que ya esos tiempos, amigo Méndez y todos los miembros de eso ya pasó. Eso fue un tiempo donde las aguas mansas, porque no se pusieron las pilas y protestar como lo está haciendo Milei, como desnudó Milei al señor Díaz-Canel allá en Ginebra, Suiza, hace una semana. Lo desnudó, no lo dejó ni siquiera hablar, porque la mentira repetida varias veces como un gebelismo, igual que lo hizo en la dictadura nazista, creen ellos que la gente la va a comprar. Ya no, amigo Méndez, ya esos tiempos pasaron. Trate pues de cómo arregla su problema de la mejor forma, y creo pues que la justicia va a ser la verdadera justicia, reconocerle. Si usted tiene la razón, se la reconocerán, pero si no la tiene, no salga huyendo, sepa que tiene que pagar lo que hizo. Como dije, pues, el principal termómetro que tenemos hoy en día en nuestro continente es la lucha para lograr libertad. Y aunque digan lo que digan los que dicen que no sé, porque todavía tenemos rezagos en distintos gobiernos y en distintos estados, que el Estado es uno de los que primero priva de libertad al hombre y a la mujer. Esa es la gran verdad. Y eso tenemos que irlo eliminando poco a poco. ¿Cómo? Con menos Estado. Hay que escuchar, pues, vuelvo y repito, la lección que dictó el presidente Milei de Argentina, allá en Ginebra, Suiza, en la Cumbre Internacional de Desarrollo Humano y Modelos Económicos Emergentes, donde se reunieron líderes del mundo con ideologías totalmente opuestas. El señor Milei les cantó al heredero del desastre cubano, al señor Díaz-Canel, que ya nadie cree en sus eslogans. Sin resultados, la gente quiere resultados, no eslogan. Así de sencillo, mis queridos amigos. Aprovechamos pues, antes de cerrar el programa de hoy, el tema de hoy, saludarlos siempre y que siempre sintonicen o estén atentos de su programa Trinchera Opinión, y de esa manera estaremos hoy conversando. Pronto estaremos ya ampliando este programa
a debates mismos, pero nos falta todavía unas poquitas cosas por arreglar. Pero de todos modos le agradecemos la atención en el día de hoy. Hasta la próxima, amigos.